Hola, un saludo cordial a todos los cursistas. En este encuentro tendré el placer de compartir con ustedes, como parte del diplomado Atención a la Diversidad en la Educación Superior y de su curso número 2, El estudiantado con diferentes discapacidades en el contexto universitario, la conferencia titulada Las personas con discapacidad auditiva, sordos e hipoacúsicos y las principales necesidades educativas y potencialidades con las que estos estudiantes se enfrentan a los estudios del nivel superior. Por supuesto, tenemos como objetivo el de caracterizar a estas personas y además sus necesidades educativas y potencialidades. Los temas vinculados a la educación inclusiva ocupan el quehacer de investigadores, docentes, especialistas y también de personas con discapacidad, por la trascendencia que tienen en la transformación de los sistemas educativos a escala mundial. Numerosas son las experiencias que se acumulan en torno a estos procesos, que no por importantes dejan de ser polémicos y convocan cada vez más al diálogo, al intercambio y la reflexión de toda la sociedad. En los debates sobre el tema, siempre es posible encontrar coincidencias en puntos de vista y concepciones teóricas, experiencias prácticas, que no dejan de confirmar la complejidad que encierran estos procesos en los más diversos contextos y los retos que tienen ante sí investigadores de todo el orbe en la búsqueda de las mejores soluciones a las problemáticas vinculadas a la inclusión educativa. Particular relevancia revisten estos temas cuando se trata de personas con discapacidad auditiva, sordos e hipoacúsicos, a partir de sus particularidades en la comunicación, aspecto que tiene una implicación directa en los procesos de aprendizaje y participación. Es importante reflexionar que las cifras de prevalencia de esta discapacidad en el mundo muestran la importancia que en todos los niveles educativos y contextos sociales tiene esta temática. En el mundo hoy hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad auditiva, lo que supone alrededor de un 15% de la población mundial, cifra no despreciable y que nos hace pensar cada vez más y con mayor intencionalidad en el éxito de la inclusión educativa de estas personas en todos los niveles. Es así que para el abordaje de esta temática se impone comenzar por una caracterización de estas personas que permita la concepción de estrategias y acciones específicas en consideración a sus necesidades y potencialidades. No sería posible polemizar, dialogar, investigar e innovar sobre procesos tan importantes para una persona como su formación profesional sin conocer a fondo sus características. Esto implica la preparación de docentes, personal de apoyo, colectivo estudiantil y otros miembros de la comunidad universitaria en temas vinculados con esta discapacidad y sus implicaciones en el proceso formativo. En el análisis de la discapacidad auditiva es imprescindible distinguir dos tipos de personas que pueden ser portadoras de esta: los sordos y los hipoacúsicos. El hipoacúsico, y ven en pantalla, definido como la persona que presenta una disminución persistente de la audición que limita la percepción inteligible del lenguaje, pero posibilita el acceso a la lengua oral. Nótese las palabras disminución persistente de la audición y la limitación de la percepción inteligible del lenguaje, aunque existe una posibilidad de acceso a la lengua oral como primera lengua, pero además el apoyo en la lengua de señas para la comprensión por su condición bilingüe como parte de la comunidad sorda. La persona con hipoacusia posee potencialidades auditivas que son utilizadas para el desarrollo de la comunicación oral, lo que le permite, desde la concepción bilingüe particular, referir la lengua oral como la primera lengua y la lengua de señas como su segunda lengua, la que es utilizada por estas personas en dependencia de sus necesidades individuales para la comprensión y además en dependencia de sus motivaciones surgidas fundamentalmente en el vínculo con la comunidad sorda. En el proceso de enseñanza-aprendizaje,
Los estudiantes con hipoacusia necesitan de un apoyo para la comunicación, sobre todo cuando el material verbal se complejiza en las diferentes materias de estudio, aspecto que es típico de la educación superior. Se dificulta además por problemas de acústica, iluminación, posición del interlocutor, para la percepción audiovisual del lenguaje oral, todo lo cual indica que la lengua de señas es fundamental en el establecimiento de la relación pensamiento-lenguaje como base para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Su condición bilingüe particular en la etapa escolar se explica por el hecho de no tener competencia lingüística en la lengua que se habla en el país por la comunidad oyente, ni en la lengua de señas que emplea la comunidad sorda y que constituye un apoyo importante para la comprensión y amplitud de sus relaciones sociales. Con el avance hacia niveles educativos superiores, estos educandos van alcanzando dicha competencia lingüística en alguna de estas lenguas o en ambas. Un papel importante en este logro se le concede al trabajo correctivo compensatorio desde temprana edad, a la magnitud del daño auditivo, que no en todos casos se comporta de la misma manera, así como a la compensación mediante auxiliares auditivos, la estimulación familiar, entre otros factores que influyen en la diferenciación de los estudiantes con hipoacusia. Resulta muy importante destacar que la consideración de estas condiciones para el logro de una inclusión educativa exitosa son muy importantes. Por su parte, pasemos a definir qué cosas son las personas sordas. En este caso, presentan un trastorno estable de la audición que imposibilita la percepción legible del lenguaje oral. He aquí una diferencia marcada entre la persona con hipoacusia y la persona con sordera. Hay una imposibilidad de la percepción legible del lenguaje oral, por lo que requieren del empleo de sistemas de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa, sin excluir la posibilidad de su oralización mediante el trabajo sistemático que realiza el especialista maestro logopeda. Eso es muy importante porque a veces pensamos que la persona sorda, en justo reconocimiento al derecho que tiene a comunicarse en la lengua de señas, pues no tiene por qué hacer un esfuerzo en comunicarse con la lengua oral. De manera que si nosotros pensamos en una condición bilingüe, podemos pensar en que en dependencia de las condiciones y particularidades individuales de las personas sordas, podrán acceder también a la comunicación en la lengua oral. Se ha hablado en ambos casos de la condición bilingüe y es importante apuntar que la tendencia bilingüe, la tendencia educativa bilingüe, es considerada como un pensamiento pedagógico que conjuga diferentes condiciones, factores y leyes asociadas al aprendizaje de dos lenguas, en la que la primera, en el caso de los sordos, es la lengua de señas y la segunda, la lengua oral, que se habla en el país. Sin embargo, esta condición bilingüe, en el caso de los hipoacúsicos, se comporta de diferente manera. Su primera lengua es la lengua oral y la segunda lengua, la lengua de señas. La referida autora enfatiza en la necesidad de una educación formalizada para la oralización por la condición bilingüe particular, de manera que buscando una competencia tanto en sordos como en hipoacúsicos, nosotros tenemos que trabajar por la oralización en tanto sea posible en una u otra persona. Al mismo tiempo, reafirma algo que es muy importante. El hecho de que utilicen los sordos y los hipoacúsicos la lengua de señas para la comunicación sin restricciones, porque constituye un patrimonio de esa comunidad, no implica que no puedan hablar y escribir. Y es algo que tiene que estar muy claro en el pensamiento del docente, sobre todo del docente de la educación superior. Sin dudas, este complejo proceso requiere de metodologías específicas para el aprendizaje de segundas lenguas. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas sordas e hipoacúsicas, se debe tener en cuenta la utilización de la lectura labiofacial como procedimiento didáctico
considerado como un sistema de comunicación aumentativa sin ayuda externa que favorece el desarrollo de la lengua oral a partir de la comprensión del mensaje en un proceso comunicativo en el que estas personas interactúan con el mundo que les rodea, tanto con su comunidad lingüística minoritaria como con la macrocomunidad oyente. Esta lectura labiofacial es definida como la habilidad para percibir visualmente el lenguaje oral mediante la observación de los órganos articulatorios, fundamentalmente los labios y músculos faciales. Es importante tener en cuenta en el desarrollo de esta habilidad que influyen factores internos y externos y que los docentes y el personal de la comunidad universitaria tienen que tener en cuenta estos factores para poder crear las condiciones de desarrollo y potenciar la utilización de esta habilidad en los estudiantes, tanto sordos como hipoacúsicos. Entre los factores internos, por ejemplo, es muy importante conocer la posibilidad, o sea, el estado del órgano visual, o sea, la agudeza visual que pueda tener la persona con sordera o hipoacusia. Entre los factores externos, la iluminación, son elementos importantes. La ubicación de esa persona en el aula, en el laboratorio, es también un elemento en el que a veces tenemos determinadas confusiones y pensamos que sentar en un primer asiento a un estudiante con discapacidad auditiva estamos facilitando la lectura labiofacial cuando nosotros no tomamos la distancia requerida para que pueda leer de los labios de una manera adecuada. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta otros aspectos como son las características de los órganos articulatorios del interlocutor, y otros elementos que también son importantes, como son los movimientos de la cabeza, la forma en que nosotros nos dirigimos a las personas con hipoacusia. Aspectos que más adelante vamos a trabajar en futuros encuentros. La lectura labiofacial es un proceso cognitivo complejo que demanda de la percepción de la información por vía visual, en la que no se identifican todos los fonemas de la lengua hablada, por lo que son necesarias la utilización de estrategias que complementen la información, como son las inferencias, las deducciones, la suplencia mental. Para eso hay que tener un desarrollo cognitivo que le permita a la persona desarrollar esta habilidad. Todos estos aspectos indican que la calidad y eficacia de estos procesos dependen del desarrollo cognitivo lingüístico del sujeto. Es importante que con el objetivo de trazar estrategias específicas para el trabajo con los estudiantes sordos e hipoacúsicos que acceden a las universidades, se hace necesario partir de un diagnóstico específico que nos permita conocer sus condiciones comunicativas en las que estos estudiantes se enfrentan a los estudios de nivel superior y crear las condiciones necesarias para garantizar su participación en todos los procesos universitarios, en igualdad de condiciones con el resto del estudiantado. De esa manera, posibilitaríamos la formación de profesionales competentes con los niveles de calidad requeridos. Otro aspecto a tener en cuenta es el desarrollo de la percepción auditiva de los estudiantes, específicamente de los estudiantes con hipoacusia, en tanto son los que tienen las condiciones fisiológicas que le permiten utilizar y desarrollar los restos auditivos que poseen y que utilizan en su comunicación por vía oral. Para ello es importante conocer si estas personas utilizan auxiliares auditivos, que constituyen un mediador instrumental y social importante que favorece la comunicación, sobre todo en aquellas hipoacusias medianas y severas. Sin embargo, el éxito de su uso también depende de varios factores, como son el inicio de su uso con relación a la edad en que surgió la pérdida, el grado de esta pérdida, que no siempre es la misma, por lo tanto, no siempre facilita el uso del auxiliar auditivo la comunicación por vía oral. La calidad de ese ajuste protésico es importante, la motivación por su uso y el uso de que hayan hecho logopedas y otros profesionales en los niveles precedentes de estos auxiliares auditivos.
es importante referir que aunque alguno de nuestros estudiantes muestre desarrollos en las habilidades de la lectura labiofacial, así como en la percepción auditiva, generalmente no manifiestan una confianza plena en la comprensión del mensaje que reciben, sobre todo en este nivel, por la complejidad de los mensajes que reciben, por lo que no en pocas ocasiones, diría yo en la mayoría de las ocasiones, para su mejor comprensión, demandan de la interpretación en lengua de señas, aspecto que sin dudas favorece el aprendizaje y muestra algo muy importante, que es el ejercicio de un derecho humano de comunicarse de la manera en que más cómoda le sea al individuo, siempre que ésta le sea provechosa. Esto es un aspecto muy importante y que tenemos que tener en cuenta. No por último, debemos dejar de mencionar que dada la relación existente entre la audición y el lenguaje, las personas con discapacidad auditiva pueden desarrollar el lenguaje oral y utilizarlo en su comunicación. Generalmente, ¿quiénes son los que lo utilizan? Las personas con hipoacusia y los sordos tardíos. Generalmente se sienten más cómodas utilizando la lengua de señas los sordos en sus distintas clasificaciones. Por lo tanto, la utilización de la lengua de señas, el conocimiento de algunos elementos de esta lengua constituye un reto importante para los docentes, para los miembros de la comunidad universitaria. En tanto, pudiéramos también auxiliarnos con el uso de la lengua de señas y en algunos momentos incluso prescindir de la presencia de un intérprete en nuestras actividades y facilitar de esa manera la comunicación con las personas sordas e hipoacúsicas. Hasta aquí los elementos más importantes que caracterizan a las personas sordas e hipoacúsicas que acceden a los estudios superiores. En próximos encuentros continuaremos abordando aspectos importantes como cómo crear condiciones necesarias para propiciar la inclusión educativa exitosa a las personas con discapacidad auditiva. Ofreceremos sugerencias para el mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones de inclusión. Además, analizaremos algunas barreras que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva en el nivel auditivo, en el nivel universitario, entre otros aspectos. Les dejamos para su reflexión con una frase de José Martí que constituye esencia de nuestra labor en pos de atender a la diversidad en la educación superior. Ahí la tienen, muchos éxitos y hasta otro encuentro. Muchas gracias.